Que el Señor nos bendiga también aquí a través de su palabra. Muy bien, mis hermanos, para mí es un privilegio nuevamente estar aquí con ustedes para compartir la palabra del Señor después de un tiempito de receso. Damos gracias a Dios por su misericordia. Gracias al Señor porque Él ha puesto el querer como el hacer, por su buena voluntad de nuestros corazones, el estar hoy aquí para escuchar su palabra. Saludo con los que no he saludado, que el Señor les bendiga. Buenas tardes, los que llegaron también. Quiero invitarles, mis hermanos, entonces, a que puedan abrir sus Biblias. Como ustedes saben, estamos estudiando consecutivamente la carta de Santiago. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago, que es una epístola general, una epístola para la iglesia, una carta para todos nosotros como creyentes de Santiago, y nos encontramos en el capítulo 3. Capítulo 3 de Santiago, y como han anunciado los hermanos, el sermón de este día va relacionado con la lengua. La lengua, un miembro pequeño que causa grandes males. Ese es el título del sermón para los que quieren ir apuntando en sus libretas. Y vamos a leer entonces Santiago capítulo 3. Y quiero decirle, mis hermanos, que esta palabra del Señor primeramente siempre habla a los que la preparan, hacia nosotros como pastores que estamos preparando el sermón. Esta palabra es para todos nosotros, tanto para niños, para jóvenes como para adultos, ya que todos los que estamos aquí tenemos algo en común, y es que todos tenemos lengua y todos hablamos y usamos nuestras palabras, ¿verdad? Entonces esto nos concierne a todos nosotros. Nadie puede decir, esto es para el vecino que está al lado. A todos. Amén. Así que haremos bien en estar atentos para poder escuchar la palabra del Señor. Santiago capítulo 3, versículos del 1 al 12. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice así: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Versículo 4. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Asimismo, también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque incendia un pequeño fuego. Y la lengua es como un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Oremos. Bendito Dios, después de haberte alabado, de haberte glorificado, de haber cantado alabanzas a tu santo nombre, exaltando tus atributos, Señor, ahora te rogamos que tú nos continúes bendiciendo a través de tu palabra, Padre eterno. Que tú prepares nuestros corazones, bendito Señor, y hables a nuestras vidas. Nos ayudes a meditar en esta verdad de tu palabra, y que puedas tú poner arrepentimiento, convicción de pecado, Señor amado, en nuestros corazones, y que nuestra vida pueda así glorificar tu nombre, bendito Dios, con lo que hablamos, con lo que decimos y con nuestras actitudes también, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amén. Bien, mis hermanos, siempre se ha dicho, se ha escuchado y es muy común de que las mujeres hablan más que los hombres y que los hombres hablan un poco menos. Según un estudio, revela que las mujeres usan 27,000 palabras al día, mientras que los hombres usan solamente 10,000 palabras al día. Ahora entiende por qué cuando su esposa llega a casa y quiere conversar con usted y el hombre no quiere conversar, hay como esa turbulencia en el hogar a veces, ¿verdad? Porque el hombre está cansado, se ha gastado sus 10,000 palabras y ya no quiere hablar más. Pero a la mujer todavía le sobran palabras para seguir conversando. Sea cual sea el caso, la verdad es que nosotros, mis hermanos, estamos rodeados de palabras. No podemos vivir sin ellas. Usamos palabras para comprar, usamos palabras para trabajar, para decirles a nuestra familia cuánto las amamos, para expresar una queja o una alegría. En esa relación tan estrecha que nosotros tenemos con las palabras, debemos reconocer que a veces nos ha hecho bien cuando expresamos buenas palabras con nuestra boca y dan consuelo a muchas personas, pero en otras ocasiones nos causan grandes males cuando expresamos lo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Cuánto dolor has experimentado tú alguna vez cuando alguien ha dicho algo feo de ti? ¿Cuántos dolor has experimentado tú cuando alguien ha revelado algún secreto que no debía haber dicho que tú le contaste? ¿Verdad? ¿Cuánto dolor o cuántas tristezas has experimentado tú mismo cuando de tu boca han salido palabras que han herido a tu prójimo? Y te has sentido acongojado porque eso ha causado una discordia. ¿Qué podemos hacer con las palabras? ¿Cómo podemos domar nuestra lengua? Que el Señor nos ayude a usar aquellas que son buenas, aquellas que son conforme a la verdad del Señor, que sepamos escoger entre las dulces y las amargas, porque sabemos que hay palabras que alientan y hay palabras que defraudan, hay palabras que edifican y hay palabras que destruyen, hay palabras que hieren y hay palabras que sanan, como dice un libro que nuestras amadas hermanas están leyendo, del cual tomé un montón de apuntes para mi sermón, como se estarán dando cuenta. El que nosotros podamos hablar y comunicar no es un asunto psicológico ni sociológico. El que nosotros podamos hablar y comunicar es un asunto teológico. ¿Por qué? Esto quiere decir que si nosotros podemos hablar es porque Dios nos ha creado así de esa manera. Por diseño nosotros hablamos, porque el Creador así nos lo ha hecho con nosotros. Él ha puesto voz en nosotros para hablar con Él, para adorarle a Él. Ese fue el motivo o esa fue la razón por la cual Dios dio esa capacidad al hombre para hablar. Luego, las palabras también tienen una dimensión social. Es para comunicarnos con nuestro prójimo, para hablar con los seres humanos. Cuando Dios creó a Adán y Eva, les dio esa capacidad de hablar para que entre ellos se comuniquen como marido y mujer, pero también les dio esa capacidad primordial para que ellos pudieran alabar a Dios, para que ellos puedan glorificar a Dios con sus bocas. Y ese, mis hermanos, siempre ha sido el orden de prioridad en la historia. El hombre, primeramente en las mañanas, debe adorar a su Dios, debe hablar con Él en oración para que entonces pueda comunicar con su esposa, con su familia y con los amigos del trabajo y con todo aquel que se rodea en su vida. Lamentablemente, por causa del pecado, ese propósito que tenían o que tienen nuestras palabras ha sido distorsionado. ¿Y qué es lo que sale de la boca de los hombres hoy en día? Salen maledicencias, insultos, ofensas, contiendas y divisiones. Y es de este asunto que trata Santiago hoy día en este tema, y por eso yo les decía al inicio que es un tema que nos concierne a todos nosotros, porque todos hablamos y todos tenemos lengua. Así que para ir avanzando vamos a mirar un primer punto, una solemne advertencia al usar la lengua. Una solemne advertencia al usar la lengua. Santiago, en el capítulo 3, versículo 1, comienza diciendo: hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. O en otras traducciones dice, sabiendo que recibiremos doble condenación.
La primera afirmación que debemos resaltar aquí en el inicio de las palabras de Santiago es la manera que Santiago se dirige a sus lectores, a su audiencia. Y él les dice, hermanos míos. Alrededor de 15 veces en esta carta de Santiago nosotros vamos a encontrar esta expresión, hermanos míos o amados hermanos, por parte de Santiago. ¿Por qué? Porque Santiago quería recordar a su audiencia que aunque él los estaba exhortando a tener buenas obras, a no ser parciales, a saber hablar lo que a Dios le agrada, él los estaba exhortando, pero lo estaba haciendo con un corazón pastoral, lo estaba haciendo con gracia, con amor, para que ellos pudieran darse cuenta del error en el que estaban. Y no sé si usted se ha fijado, pero en estas últimas semanas nosotros hemos venido siendo exhortados por medio de esta carta de Santiago grandemente, de una manera amorosa, de una manera con gracia, pero el Señor nos ha ido exhortando. Nos ha exhortado a que no seamos solamente oidores, sino a que seamos hacedores de su palabra. Nos ha exhortado a no ser parciales en nuestro trato con la gente, ¿verdad? Que sepamos compartir con todos por igual. Nos ha exhortado a mostrar nuestra fe por medio de nuestras obras. Hemos sido exhortados y hoy en día Santiago nos exhorta a que podamos usar bien la lengua. Y lo primero que hace aquí es darnos una advertencia de el uso de nuestra lengua. Y en esta sección Santiago empieza con unas palabras de precaución, de advertencia para aquellos, sobre todo, que querían ser maestros, tomando en cuenta que los maestros de la palabra, los predicadores, los que enseñan la Biblia, usan palabras para comunicar con su audiencia igualmente. Y un comentario bíblico que estaba leyendo acerca de este pasaje dice lo siguiente, que se los quiero compartir. Los maestros, siendo por excelencia hombres de palabras, están particularmente expuestos a los pecados de la lengua. Deben hablar públicamente y ante una audiencia frecuentemente reunida o proclive al orador. Y mire lo que dice, su posición, la posición del que enseña, es un semillero de tentaciones a la arrogancia y dominación sobre los estudiantes. Es un semillero de ira y rencor ante la contradicción o falta de atención de sus oyentes. Y también es un semillero de difamación y menosprecio hacia sus oponentes ausentes. En ese sentido, Santiago se estaba dirigiendo a maestros que enseñan las Sagradas Escrituras o que estaban queriendo enseñar las Escrituras en aquel entonces, en ese contexto, porque en aquellos días, en la iglesia, cuando la iglesia estaba naciendo, recordemos que Santiago es pastor, podemos decir de la primera iglesia en Jerusalén, de los primeros cristianos que estaban allí, que se convirtieron después de la predicación del apóstol Pedro. Recuerdan que se convirtieron como más de 3,000. Dice que ahí inició la iglesia y Santiago era uno de los pastores. Pero ¿qué pasaba en aquellos tiempos? En aquellos tiempos, mis hermanos, tenían por costumbre en la congregación que cualquier hermano podía ponerse de pie y traer una reflexión, traer una exhortación o traer una enseñanza de la palabra. Entonces muchos se levantaban para exhortar, para enseñar y predicar. ¿Cómo podemos darnos cuenta de esto? Hay un pasaje en 1 Corintios donde el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 14, versículo 26. Pablo dice a los corintios, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Fíjese, Pablo está diciendo ahí, cuando ustedes se reúnen, tienen, ¿verdad? Tiene cada uno salmos, doctrina, enseñanza. Y cada uno podía ponerse de pie y a su tiempo dar esa exhortación, dar esa enseñanza. Y en ese sentido, muchos en los tiempos de Santiago estaban levantándose pretendiendo ser maestros de la palabra de Dios. Y lo que quiere Santiago es darles una advertencia. Luego en el versículo 34, Pablo en 1 Corintios también dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les permito hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Había mujeres también que se levantaban a exhortar, a dar algo de palabra en aquellos tiempos. Y Santiago está poniendo en orden las cosas.
Y al final Pablo termina diciendo que todo esto lo hace o lo dice para que haya un orden en la congregación. En la iglesia debe haber un orden, siempre, porque Dios es un Dios de orden. Entonces la intención de Santiago en esta sección era que aquellos que estaban ejerciendo una función de maestros de las Escrituras tuvieran precaución. ¿Por qué? Porque en la iglesia primitiva, al igual que hoy en día, se habían levantado hombres con apariencia de piedad, hombres que estaban pretendiendo ser cristianos, pero que al final en su corazón solamente estaban interesados en hacer dinero o en engañar a las personas que los estaban escuchando. Ahora, lo interesante, mis hermanos, de Santiago es que Santiago no se excluye aquí, sino que él dice, sabiendo que recibiremos. O sea, los maestros, los que estamos enseñando, debemos tener precaución, sabiendo que recibiremos una mayor condenación. Santiago no se excluye, él se incluye allí. Está diciendo, yo también debo tener cuidado de lo que yo hablo, de lo que yo digo, de lo que voy a enseñar y con qué intención lo estoy haciendo. Y para poder entender esto, entonces debemos comprender que los maestros son aquellos creyentes que han creído en Cristo como a Jesús como su Señor y Salvador, y que para Dios lo que ellos hacen y dicen tiene mucha importancia. Y Dios lo toma muy en serio. Y ellos deben tomarlo muy en serio también. Y que un día van a estar delante de la presencia de Dios dando cuentas de lo que han hecho después de que hayan recibido la salvación. Después que hayan recibido esa encomienda de predicar el evangelio, de ser maestros de la palabra de Dios, van a tener que dar cuentas a Dios. De qué manera lo estaban haciendo y con qué intención lo estaban haciendo en su corazón. Entonces, ahí la solemne advertencia de Santiago a tener cuidado. El apóstol Pablo llama a ese momento donde estaremos todos nosotros como creyentes delante de Cristo, lo llama el tribunal de Cristo. Y eso será un momento donde nuestras obras que hayamos hecho como creyentes serán probadas en el fuego. Y dice que unas serán quemadas como hojarasca, ¿verdad? Y cuando Pablo dice esto, no está hablando que nuestras obras van a ser probadas para ver si somos salvos o no. Esas obras van a ser probadas una vez que tú ya has sido salvo y qué estás haciendo ahora con esa salvación que Dios te ha dado. Eso está hablando Santiago en esa carta de Corintios, en Corintios capítulo 3, versículo 12. Entonces, en aquellos maestros de la iglesia deben tener en cuenta esta advertencia, que Dios está observando, que Dios está tomando en cuenta el motivo y la manera por el cual lo están haciendo, por qué están enseñando la palabra de Dios. Ahora, una aclaración que debemos hacer es que Pablo no está diciendo aquí que los varones no debieran levantarse a ser maestros. No, el hombre debe levantarse, enseñar la palabra de Dios, debe aprender, debe estudiar y debe tener el deseo y el anhelo de enseñar la palabra de Dios. Santiago está diciendo que si tú eres un maestro de las Escrituras, debes considerar esto como algo muy serio y solemne y no debe ser tratado a la ligera. Y pueden darse cuenta, mis hermanos, que esto, como les decía al inicio, habla primeramente a mi corazón. Porque yo estoy aquí enseñando la palabra de Dios. Y Carlos y Abel también, por la gracia de Dios, enseñan la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros preparamos un sermón, y en especial este que me tocó a mí, primeramente Dios ha hablado a mi corazón. ¿Con qué intención lo estás haciendo y de qué manera lo estás haciendo? Y por eso yo les decía al inicio que eso nos concierne a todos nosotros también, porque de alguna manera todos hemos enseñado la palabra. Porque, mis hermanos, muchos de ustedes han tenido el privilegio de enseñar, ya sea en su casa, con su familia, ya sea en sus trabajos con maestros, con sus compañeros de trabajo. Ustedes han tenido que de alguna manera ejercer ese rol de maestros para enseñar la palabra. Han tenido esa oportunidad, ¿verdad? Y lo que hace aquí Santiago es recordarnos. O sea, si tú has predicado la palabra, si tú estás enseñando la palabra de Dios, luego ten cuidado con lo demás que vas a decir cuando no estés enseñando la palabra de Dios. Ten cuidado en cómo vas a hablar, en cómo te vas a expresar, sabiendo que tú que estás enseñando la palabra, que conoces la palabra, cuando estés delante del Señor, tendrás una doble condenación. Ahora, no es algo oculto que hoy en día, lamentablemente, y desde muchos púlpitos, se está enseñando la palabra de Dios de una manera tergiversada, con error.
Y esto, mis hermanos, es algo de lo que Dios no está muy complacido. Pero esto no solo es hoy en día, mis hermanos, no fue en aquellos tiempos, no solamente es hoy, perdón, también fue en aquellos tiempos. Ya desde tiempos antiguos habían maestros de las Escrituras que se habían levantado para engañar a muchas personas. Mire lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 15. Hablando el mismo Señor Jesucristo cuando estuvo en esta tierra, Él dijo: cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ya era una advertencia que venía desde la antigüedad, desde los tiempos del Señor Jesucristo. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, Pablo le dice a Timoteo: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Otra advertencia en 2 de Pedro 2, versículos del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces ya desde aquellos tiempos había falsos maestros. El día de hoy siguen habiendo falsos maestros que se levantan a engañar al pueblo, haciendo lo que a Dios no le agrada. Y la advertencia de Santiago aquí: ten cuidado lo que estás haciendo. Ahora, lamentablemente muchas iglesias permiten esto también porque no tienen un conocimiento de las Escrituras, porque ellos mismos no estudian, porque ellos mismos no indagan cuál debe ser el carácter, por ejemplo, de un predicador, cuál debe ser el carácter de un maestro de la Escritura y qué es lo que ese maestro debe enseñar en la iglesia. Lamentablemente se ha permitido mucho esto y por eso es que hoy en día abundan muchos falsos maestros en las iglesias cristianas, podemos decir así. Ahora, Pedro se tomaba esto muy en serio y por eso dijo en el versículo 3 que ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. O sea, Dios los tiene en la mira, prácticamente. Entonces, hermanos míos y amigos míos que nos visitan hoy en día, si ustedes escuchan el Evangelio tal vez por primera vez, o si ustedes van a otra iglesia a visitar algún momento, y ustedes ven ahí que su mensaje no apunta a su corazón y te guía a Cristo, sino que su mensaje apunta a tu cartera y guía tu mano a tu bolsillo, sal corriendo de ahí. No te dejes engañar, porque la palabra de Dios está para exhortar nuestros corazones, para hablarnos verdad a nuestras vidas y para que nuestras vidas puedan agradar al Señor. Si un maestro de la Escritura no está enseñando esto, es un falso maestro. Ahora, si vamos a ser maestros de otros, nosotros debemos ser primeros estudiantes de las Escrituras, debemos ser discípulos de Jesús, debemos mostrar con nuestras vidas aquel mensaje que vamos a enseñar. Y nosotros tenemos en Cristo el mayor ejemplo de lo que es ser un verdadero maestro. Porque Cristo, cuando estuvo en esta tierra, ¿qué es lo que estaba buscando? Cristo estaba buscando el corazón de las personas. Cristo estaba buscando sanar, hacer el bien y predicar del reino de los cielos a las almas perdidas para que vuelvan a Dios. Cristo no estaba predicando de dinero, ni de riquezas, ni de estas cosas. Él hablaba de misericordia, hablaba de amor, de bondad, de arrepentimiento. Ahora, consideremos una segunda razón por la cual Santiago da esta solemne advertencia a que no nos precipitemos a ser maestros de la Escritura. Dice el versículo 2, porque todos fallamos, es decir, todos ofendemos de muchas maneras. Si alguno no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. La segunda razón es porque ser maestro no es fácil. No es algo de lo que tú debes tomarte a la ligera, porque los que enseñan la palabra de Dios muchas veces tendrán que aprender a morir a sí mismos
cuando en medio de aquellos que están enseñando se levante alguna situación incómoda. Cuando en medio de aquellos que tú estás enseñando, compartiendo, puede recibir alguna ofensa. ¿Cómo tú vas a responder cuando eso pase? Porque cuando la gente escucha y te dice amén, gloria a Dios, no pasa nada. Pero ¿qué pasa cuando alguien se te opone? Cuando alguien te dice incluso alguna palabra hiriente de lo que tú estás diciendo. ¿Cuáles van a ser tus palabras? ¿Cuál va a ser tu reacción? Porque Santiago dice aquí que todos ofendemos, ¿verdad? Y dice Santiago, si alguno no falla en lo que dice, es un hombre perfecto. Y la pregunta es, ¿quién de nosotros es perfecto? Ninguno. Estamos fritos. ¿Quién no ha ofendido alguna vez en su vida con las palabras? Ahí estamos incluidos todos. Todos. Muchas veces lo hemos hecho, hasta sin darnos cuenta. ¿A usted le ha pasado que alguien se ha acercado alguna vez y le ha dicho, mira, yo quiero hablar contigo porque el otro día te escuché hablando algo y lo que dijiste me ofendió? Y tú dices, wow, pero yo no me recuerdo, no sé qué dije. Porque muchas veces lo hacemos sin intención y muchas veces lo hacemos intencionalmente. Entonces debemos reconocer, como dice Santiago, que con nuestras palabras muchas veces pecamos, fallamos. Y por eso no somos perfectos. Y el punto es que debemos reconocer esto, hermanos, no somos perfectos. De hecho, Santiago humildemente reconoce que él también está ahí, por eso empieza diciendo, porque todos ofendemos. Santiago no dice, porque ustedes, hermanos, se la pasan ofendiendo. No, yo también. Santiago reconoce, es humilde. Entonces, esto nos lleva a meditar o a pensar en algo. ¿Ha habido algún hombre en esta tierra que nunca ha ofendido con su lengua? ¿Qué creen ustedes? ¿Ha habido algún hombre en esta tierra que no ha ofendido con su lengua? Sí, la respuesta es Jesús, amén. Jesús, mire lo que dice Primera de Pedro 2, versículo 21 al 23. Dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces este hombre perfecto que fue capaz de refrenar su lengua es Jesús. Él es el único. Y este debe llevarnos a nosotros a mirarlo a Él como ejemplo y a querer imitar su ejemplo. Solamente a Cristo. Él es el único perfecto que fue capaz de refrenar su lengua aun cuando lo estaban injuriando. Y aun cuando Él era el único que podía haber hablado una palabra y condenar a aquellos que lo estaban acusando. Porque Él es santo. Nosotros no. Entonces, sin Cristo o fuera de Cristo, no hay nada que nosotros podamos hacer. Y si en este momento tú estás meditando en tu corazón y tú estás sintiendo culpa y estás reconociendo, yo algún momento pequé con mi lengua, tal vez esta mañana pequé con mi lengua, tuve una discusión con mi pareja, le hablé mal a mi hijo, a mi vecino. De alguna manera tú usaste tu lengua para pecar en contra de tu prójimo y estás sintiendo esa pesada carga, yo quiero invitarte a descansar en la gracia de Cristo. Yo quiero invitarte a que tú pongas esa carga ante aquel que padeció por ti en la cruz y que pagó la deuda de tu pecado, incluyendo los pecados de tu lengua. Solamente en Él puedes descansar, si reconoces esta verdad. Ahora, hasta aquí hemos visto entonces la solemne advertencia de usar la lengua de Santiago. Vamos a considerar un segundo punto. ¿Cuán peligrosa es nuestra lengua? Y aquí vamos a entrar un poquito más en materia. Versículos 3 al 5. Dice así. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Yo estoy leyendo otra traducción. Miren también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño, por donde la voluntad del piloto quiere. Versículo 5 dice, así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. En esta porción, Santiago usa un par de ejemplos relacionados con el peligro de usar nuestra lengua. El primer ejemplo que él pone es el freno del caballo. Nosotros todos los que estamos aquí hemos visto un caballo, ¿verdad? ¿Alguien no ha visto un caballo? ¿Nunca? Todos hemos visto.
Los caballos son unos animales enormes y tienen mucha fuerza. Y para poder montarlos, los que se dedican a eso, primeramente tienen que domar el caballo. Porque si no, el caballo te pega una patada y te quedas ahí quieto. Entonces, el caballo es un animal súper grande, con mucha fuerza. Pero ese enorme caballo es domado o es dirigido por un pequeño freno. El freno del caballo es un pedazo de metal recubierto con cuero que se mete en la boca del animal, y ese pequeño metal que está en su lengua aplasta un poco su lengua, y el que está encima del caballo puede dirigirlo. Entonces, el segundo ejemplo que pone aquí Santiago es el timón de un barco. No sé si ustedes han tenido el privilegio de subirse a un crucero o alguna vez han visto un crucero. Son enormes, ¿verdad? Eso es una ciudad andante en el mar, flotando. Eso es grandísimo. Pero de igual manera que eso es enorme y es grande, es dirigido por un pequeño timón en comparación con toda la estructura que tiene el crucero. Es dirigido con un pequeño timón. Ahora Santiago hace un símil, dice, así como el freno, así como el timón son tan pequeños, así también nuestra lengua es pequeña, pero se jacta de grandes cosas. Y ahí está el punto. Se jacta de grandes cosas. La lengua, mis amados hermanos, es muy peligrosa cuando la usamos mal, porque la lengua puede ser más cortante que una espada de doble filo. Un autor que no es cristiano, pero me llamó mucho la atención esto, Morgan Blake, es un cronista deportivo de Atlanta Journal en Estados Unidos, escribió la siguiente frase. Mire lo que dijo. Él escribió: soy más mortífero que el estridente proyectil de un obús. Yo gano sin matar, destruyo casas, quebranto corazones y arruino vidas. Viajo en las alas del viento. No hay inocencia lo bastante fuerte para intimidarme, ni pureza lo bastante pura para desalentarme. No me importa la verdad, no respeto la injusticia, ni tengo misericordia con los indefensos. Mis víctimas son tantas como la arena del mar, y a menudo son también inocentes. Nunca olvido y casi nunca perdono. Atentamente, la lengua. Hermanos, la lengua de una persona chismosa es peligrosa, pero la lengua de una persona ofendida o airada es doblemente peor. ¿Por qué? Porque esa persona va a usar palabras de desprecio, de rechazo y palabras despectivas hacia la persona que lo ha ofendido. Y esas palabras son como una espada. Esas palabras son destructivas, tan destructivas como un golpe fuerte. Por eso dice el Proverbio 12, versículo 18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Y es verdad. Cuánto nos han herido con las palabras muchas veces. O cuánto nosotros hemos herido con palabras malsonantes que han salido de nuestra boca. Y eso ha sido más doloroso que un golpe. Y miren lo que dice la segunda parte del versículo 5 de nuestro texto de Santiago. Pues qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. La mayoría de incendios forestales ha sido producido por una pequeña chispa. Una persona que estaba viajando, una persona no cristiana obviamente, se acabó de fumar un cigarrillo, lo tiró por la ventanilla de su auto, el cigarrillo rodó, las chispas que quedan cayeron en las ramas secas de un árbol y eso provocó un gran incendio. Y destrozó bosques y quemó casas y todo lo que había alrededor. Y Santiago dice aquí, también la lengua es un fuego, es un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo y es incendiada por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Y lo que está haciendo aquí Santiago es que él está usando un lenguaje metafórico, como el fuego. Dice, como el fuego tiene el poder en sí mismo para destruir, es tan destructor, así también la lengua es destructora, igual que un fuego. Y Santiago dice, o la llama, es un mundo de maldad, la lengua. En el mes de septiembre del año 1939, si no mal recuerdo, creo que estaba la Primera Guerra Mundial, existió un hombre muy conocido
que provocó uno de los genocidios más grandes que hubo en esta tierra. Con su lengua. Fue capaz de convencer a miles de personas, a millones de personas a esto. Su nombre, Adolfo Hitler. Con el uso de su lengua, provocó la matanza más grande que pudo haber de personas inocentes. Porque mal usó su lengua. Tenía un poder, dicen las personas que cuando este hombre hablaba, tenía un poder de convencimiento tal que la gente le decía sí. Sí a todo. Adolfo Hitler. Una persona amargada o dolida, mis hermanos, puede tener la misma persuasión. Puede dañar con su lengua, puede usar su lengua para usarla para mal. Mire lo que dijo el pastor David Barceló en su libro, Guarda tu lengua, que nuestras hermanas lo conocen muy bien y que han estudiado y que lo están poniendo en práctica en sus vidas. Dice así, el pastor David dice, la persona amargada lleva algo clavado en su corazón, que está echando a perder su vida por completo. Tal vez está amargada por orgullo, porque cree que los demás le deben más respeto. ¿Conocen a alguien así? Tal vez está amargada por rencor, porque cree que otros tienen una deuda pendiente con él o con ella, y que aunque dijo que perdonaba, se le hace muy difícil olvidar, y sigue recordando aquella falta que le hicieron. Y muchas de esas personas amargadas, dice el pastor, viven airadas todo el tiempo. Y muchas veces esa ira se vuelca hacia adentro y amarga y deprime de tal modo que el corazón de esa persona es como un volcán, pero que lamentablemente se traga su propia lava. Eso es la lengua de una persona amargada, el corazón de una persona amargada. Y si tú te identificas en esta hora como una persona amargada, como una persona airada que ha mal usado su lengua para ofender al que has tenido adelante, escucha estos proverbios y trae verdad a tu corazón. Proverbios 12:16 dice, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Es más prudente guardar silencio, es más prudente callar cuando alguien te ofende. Eso es más sabio, no contestar. Proverbio 19:19. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Proverbio 29:11. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Entonces entendemos lo que nos dice Santiago aquí, mis hermanos. Así como el fuego es devastador, así la lengua mal usada es capaz de provocar grandes males. No solo a los que tú te estás dirigiendo, sino a ti mismo. Porque es como un volcán que te está haciendo tragar tu propia lava. Y eso te causa males a ti también. De hecho, hay estudios, estuve mirando, que las personas que están amargadas en su corazón y tienen ira y viven con rencor, son más propensas a enfermarse y por eso viven enfermas con dolores de estómago, con dolores de cabeza, no saben cómo hacer, porque tienen amargura en sus corazones. Y es como dice el pastor David, están tragándose su propia lava. La lengua que se usa para destruir, dice Santiago también, tiene un origen malévolo, es inflamada por el infierno. Es decir, que el origen de la lengua destructora es influenciada por el mismo Satanás. El mismo Satanás está detrás. Y luego en el versículo 8, Santiago nos dice que la lengua es un mal que no puede ser domado. Mira lo que dice ahí. Porque toda clase de fieras, en el versículo 7, y de aves y de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el ser humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Qué sorprendente, hermanos, que existan en el mundo personas que han llegado a dominar a animales tan pequeños y tan grandes, animales mansos o fieros, los más fieros que puede haber, como un cocodrilo, como un tigre, como un león, pero no son capaces de domar su lengua. Entonces, después de todo esto que hemos venido diciendo, si nos analizamos a nosotros mismos, si somos sinceros, ninguno puede decir que nunca ha usado su lengua para maldecir a alguien. Todos lo hemos hecho. Todos hemos mentido, todos hemos ofendido, todos hemos insultado alguna vez, todos hemos engañado alguna vez.
con nuestra lengua. Y esto nos pone en una terrible situación delante de Dios. ¿Cómo podemos presentarnos delante de Él si hemos mal usado nuestra lengua? ¿Cómo podemos presentarnos delante del Señor? La única solución es Cristo. La única solución es Cristo. Nosotros no tenemos otra esperanza fuera de Él. Si tú te quieres presentar delante de Dios, tienes que revestirte de Cristo. Su justicia tiene que ser aplicada a tu vida para que entonces tú te puedas presentar delante de Dios y el Señor no tenga que juzgarte por las palabras que tú has usado en toda tu vida o mal usado con tu boca. Entonces necesitamos a Cristo en nuestras vidas con urgencia, porque mire lo que dice Pablo. Pablo se sentía de la misma manera en Romanos capítulo 7, versículo 21 al 25. El apóstol Pablo dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Muchos nos deleitamos cuando escuchamos la palabra de Dios, nos gozamos en la palabra de Dios. Pero dice Pablo: pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me podrá librar de esta lengua que tengo destructora? ¿Quién me podrá ayudar a cambiar mis palabras? ¿Quién me podrá ayudar a acercarme delante de Dios para que Dios me vea con justicia y no me mire con ira y me aplaste? Solamente Cristo. El apóstol Pablo termina diciendo en el versículo 5: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Porque por medio de su justicia, por medio de su muerte en la cruz, es que ahora podemos presentarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. Un tercer punto para ir terminando, mis hermanos. Si eres cristiano, no debes usar mal tu lengua. Entonces, si tú dices ser creyente, no debes usar mal tu lengua. Mira lo que dice el versículo 9 de nuestro texto de Santiago. Santiago 3:9. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que han sido hechos a la imagen de Dios. Si tú eres creyente, si tú has nacido de nuevo, si tú has tenido un encuentro verdadero con el Señor, no es posible que tú vengas aquí a adorar a Dios, a cantar a todo pulmón las grandezas de tu Dios que te ha salvado, y cuando salgas de este lugar, camina a tu casa, un coche se te cruza por ahí y lo que salen de ti son palabras ofensivas. No puede ser posible que tú vayas en el metro, en el bus, y alguien te pisa el pie o te empuja y tú quieras insultar a esa persona. Eso no tiene cabida, es algo incoherente. No puedes alabar a Dios y luego maldecir al ser humano que ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios. No puedes hacerlo porque esa persona, todas las personas que viven en este planeta Tierra, tienen o son portadores de la imagen de Dios. Por tanto, todos merecen respeto. Ahora, es verdad que a causa de la caída, a causa del pecado que entró en este mundo, esa imagen de Dios quedó distorsionada y en la calle nos encontramos con todo tipo de personas que muchas veces son detestables. Es verdad, pero nosotros debemos soportar. Nosotros debemos soportarlos porque todos continúan portando en sus vidas lo que en latín se conoce como el imago Dei. ¿Qué es el imago Dei? La imagen de Dios. Todo ser humano tiene la imagen de Dios porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces todo el mundo merece un respeto. Y es por eso que Santiago dice: no está bien que tú bendigas a Dios con tu lengua, pero que maldigas al hombre. Eso no está bien. De la misma boca procede bendición y maldición. Versículo 10. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente echa agua dulce y amarga por la misma abertura? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas y una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Si tú eres cristiano, si tu corazón ha sido transformado, de tu boca debe salir bendición y no maldición. ¿Qué debemos hacer entonces si ese es nuestro caso? Debemos reflexionar, debemos traer resoluciones a nuestra vida, pedirle a Dios que nos ayude a recordar lo que nos dice su palabra para que cuando yo me encuentre en algún momento de tensión con cualquier persona, yo sepa cómo responder y sepa cómo comportarme.
¿Y qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Vamos a Colosenses capítulo 4. Yo he separado un par de versículos, aunque la Biblia tiene muchos más, pero para que nosotros podamos memorizarlos. Y si a usted no le cuesta rayar su Biblia allí, subrayarla, estos son versículos que debemos subrayar porque nos muestran la manera como nosotros debemos conducirnos y hablar como cristianos ante cualquier persona, sea que nos ofenda o no. Colosenses 4, versículos 5 y 6. ¿Cómo dice ahí Pablo que debemos andar? Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces este versículo yo debo guardarlo en mi corazón, reflexionarlo y pedirle a Dios que cuando yo esté en ese momento sepa contestar con gracia. Con gracia. La gracia que Dios me ha recibido a mí, yo tengo que dársela también a los demás. Mateo 5:37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Es decir, no hables de más. Habla lo preciso y lo conciso. No te alargues, porque en las muchas palabras no falta pecado. Proverbios 13:3. El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Como creyentes, hermanos y hermanas, amados y amados míos que están aquí, tenemos que tener prudencia al hablar. Y como alguien ha dicho por allí, no hables lo que estás pensando, piensa lo que hablas. Piensa lo que vas a hablar antes de eso. Y un último texto para nosotros como iglesia, Colosenses 3, que lo leyeron al inicio. Colosenses 3, 16, 17. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Dios y Padre por medio de Él. En la Biblia encontramos muchos otros textos similares, mis hermanos, pero yo quise traer estos para la ocasión, para que nosotros podamos guardarlos y memorizarlos, para saber cómo responder. Pero también quiero compartirles un par de resoluciones. ¿Se acuerdan de las resoluciones de Jonathan Edwards que nos compartió nuestra hermana Abel la vez pasada? Jonathan Edwards tiene por lo menos 3 resoluciones hablando del tema de hablar. Mire lo que dice la resolución número 8 de las 70 que tiene Jonathan Edwards. Él se dijo a sí mismo: resuelvo actuar en todos los aspectos, tanto en lo que hablo o hago, como si nadie hubiera sido tan vil como yo, y como si hubiera cometido los mismos pecados, o hubiera tenido los mismos defectos o fallas que los demás. Y permitiré que el conocimiento de sus errores promueva ninguna otra cosa sino vergüenza para mí, y mostrará solo una ocasión para confesar mis propios pecados y miseria de Dios. En su resolución número 16, Jonathan Edwards dice: me determino a nunca hablar algo malo de alguien que podría tender a la deshonra, ni menos o más, a excepción de hablar solo lo realmente bueno. Buena resolución. Y en la resolución número 31, dijo: estoy resuelto a nunca decir nada en absoluto en contra de nadie, sino cuando estoy resuelto a nunca decir nada en absoluto contra nadie, sino cuando está perfectamente de acuerdo con el más alto grado de honor cristiano y el amor por la humanidad, agradable a la más baja humildad y al sentido por mis propias faltas y defectos, de acuerdo con la regla de oro. ¿Y cuál es la regla de oro? Lo que tú quieres que te hagan, haz de ellos tú también. Que esto entonces, mis hermanos, nos ayude a nosotros como cristianos para no usar mal nuestra lengua, para sabernos expresar de una manera correcta, que podamos meditar lo que vamos a hablar, lo que vamos a decir. Ahora, yo sé que muchos de nosotros vivimos en diferentes contextos
en nuestra infancia, en nuestra adolescencia y aún en nuestra madurez. Muchos de nosotros nos juntamos con amigos que eran terribles, que tenían mala palabrería, o incluso familiares, incluso antes de venir a Cristo, y que lamentablemente aprendimos, lo escuchamos, y eso se nos pegó también a nosotros, y muchas veces cometimos el mismo error. Eso era antes, pero ahora si tú estás en Cristo, dice la palabra que tú eres una nueva criatura. Y esas cosas viejas, incluidas las palabras, deben ser hechas nuevas. Entonces tú debes aprender a empezar a glorificar el nombre de Dios con tu boca, con todo lo que tú digas, con todo lo que tú hables. Porque termina Santiago diciendo en el versículo 11 y 12, ¿acaso una fuente echa agua dulce y amarga por la misma abertura? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Ese es el punto de Santiago aquí. Ese es el punto. Si el interior de tu corazón ha sido transformado, si de tu fuente corre ríos de agua viva por el Espíritu Santo, ¿cómo es posible que tú hables cosas amargas? ¿Cómo es posible que tú hables insultos? ¿Cómo es posible que tú uses mal tu lengua para maldecir a tu prójimo? No puede ser posible. Ahora, Santiago no está diciendo aquí que tú debes ser perfecto y que tú nunca vas tal vez a cometer ese error de mal usar tu lengua. Pero Santiago sí nos está diciendo que ese debe ser tu anhelo. Ese debe ser tu anhelo. No somos perfectos, pero vamos camino a esa perfección. No completa, porque esa perfección será solamente cuando Cristo nos dé un cuerpo glorificado, pero tenemos que ir hacia esa perfección buscando ser como Cristo. Porque dice la palabra de Dios en Proverbios 4:8 que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que su día es perfecto. Entonces así mismo debemos ser nosotros como creyentes. Debemos ir en aumento, en santidad, en entrega, en el conocimiento de Dios, despojándonos de nuestras malas palabrerías y empezando a hablar con salmos, con himnos, con cánticos espirituales delante de Dios. Y para esto, una vez más, necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Necesitamos a Cristo. Si tú estás intentando cambiar por tus propias fuerzas, por tus propios esfuerzos, déjame decirte que no lo vas a lograr. Tienes que venir a Cristo. Ven a Él, trae tus cargas hoy delante de Cristo, entrégale tu vida, entrégale tu corazón, pídele perdón por tus malas palabras que has usado y el Señor va a venir en tu socorro, en tu ayuda. Porque dice 1 de Pedro 2:24 que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, aún los pecados de la lengua, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ahora vivamos a la justicia y por cuya herida fuimos sanados. Para eso vino Cristo, mis hermanos, para cambiarnos, para transformarnos, para que nuestra vida sea diferente. Para ir terminando, ¿qué hemos aprendido hasta aquí entonces? Que si decimos ser cristianos, debemos reflejar con nuestra vida y palabras lo que Dios ha hecho en nuestros corazones. Es decir, debemos mostrar nuestra fe con nuestras obras, con lo que hagamos y con lo que digamos. Ese es el gran reto de nosotros como creyentes y la gran responsabilidad que tenemos como cristianos. Y si tú no lo has estado haciendo así, no has glorificado el nombre del Señor con tus palabras, yo te invito hoy para que vengas arrepentido a los pies de Cristo, para que tú confieses tus pecados, porque dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y para ti que estás hoy aquí y dices, bueno, yo no soy cristiano, esto a mí no me compete, yo no creo que a Dios le interese cómo me expreso, yo nací así y así me voy a quedar. Si tú estás pensando de esa manera, déjame darte una palabra de advertencia que Dios tiene para ti. En Mateo 12:36. Mateo 12:36, el Señor Jesucristo hablando, dijo, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuentas en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Ruego a Dios que no pases por alto esta advertencia en este día y que vengas al Señor para que Él te conceda gracia y misericordia y puedas venir arrepentido delante de Él y reciba la salvación. Oremos, mis hermanos.
Señor nuestro Dios y Padre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oh, te damos gracias, bendito Señor, por tu palabra, por tu verdad. Gracias, bendito Señor, por exhortarnos una vez más a considerar el uso de nuestra lengua, de nuestras palabras, Señor. Queremos venir delante de ti a pedirte perdón, Señor, reconociendo que muchas veces hemos ofendido, que muchas veces hemos usado nuestras palabras para dañar, para calumniar, para chismear, para herir a nuestro prójimo. Lo reconocemos, Señor, pero no nos queremos quedar igual. Queremos que tú, Señor, vengas a obrar en nuestras vidas, en nuestro corazón. Queremos que tú vengas a transformar nuestro interior, Señor amado, para que lo que salga de nuestro corazón sea palabras de bendición, de aliento, de ánimo, de esperanza, de gracia, Señor. Para que tu palabra abunde en nuestro corazón y de eso hablemos y nos expresemos cada día, oh Señor. Te ponemos nuestras vidas delante de ti, Señor, y te damos gracias por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, porque en su nombre santo, hoy podemos recibir el perdón y la misericordia que vienen de ti, Señor. Nos encomendamos en tus buenas manos, Señor, y te pedimos, Señor amado, que tú nos guardes el regreso a nuestras casas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga.